¿Qué tal amigos? Mi nombre es Felipe Sánchez, tu psicólogo de cabecera, y el día de hoy hablaremos de un tema que muy pocas veces he visto en redes sociales y por general muy pocas veces he visto en libros, al menos de manera personal, que es cómo es que la psicología puede entrar en un tratamiento de trasplante de órganos antes, durante y después. Para poder continuar va a ser importante entender y que todos estemos en la misma sintonía qué es un trasplante de órgano, y esto la definición misma lo dice. El trasplante de órganos es un procedimiento que se hace para reemplazar uno de sus órganos con el órgano sano de otra persona. La cirugía es solo una parte de un proceso complejo y prolongado. Varios expertos le ayudarán a prepararse para procedimientos y verificarán que usted esté cómodo antes, durante y después de la cirugía. Tomando esto en cuenta, es importante entender que al inicio, para una persona que esté totalmente desconectada del medio de la salud, puede ser bastante extraño entender que tu cuerpo va a aportar un órgano, ya sea visible o no visible, que no es de tu propio cuerpo, sino de alguien más. Pero todavía se vuelve mucho más extraño cuando sabes que ese órgano que tú estás portando y que ahora te está salvando la vida, por así decir, es de una persona que tal vez ya no está aquí con nosotros, o sea que ya no tiene vida. Evidentemente siempre se ha preferido por medio de la parte de la salud que los miembros y los órganos que se nos sean trasplantados sean de una persona viva, pues estos órganos van a tener mucha más eficacia en el momento de trasplantar a la persona y que sean funcionales. Pero evidentemente la mayoría de las veces son de personas que ya no están aquí con nosotros. A todo esto, ¿cómo la psicología puede entrar en favorecer a la persona que está teniendo esta transición? Pues bueno, es importante entender que cuando estamos viviendo estas situaciones puede llegar a ser bastante catastrófico y nos puede desencadenar muchos trastornos de personalidad tales como la ansiedad, la depresión y otras infinidades de esto. El psicólogo entra para poder explicarle a la persona que hay otra oportunidad para poder seguir viviendo, si en este caso el órgano que te van a transferir ayuda de manera vital a tu vida y a tu cuerpo. Para este momento, la mayoría de las veces las personas entran en un estado de negación total en el que piensan que las oportunidades de vida ya se han acabado por completo. El psicólogo entra aquí para poder hacer que la persona entre en razón y pueda ver la parte más lógica de la sensación que está sintiendo, porque claro, lo único que está pudiendo pensar es por medio de las emociones negativas que todo este cambio de cosas le están trayendo. Evidentemente también el psicólogo apoya a la familia para que puedan llegar a transferir todo este tipo de conocimientos también en casa y no solamente se quede en sesión y toda la familia esté en la misma sintonía para que este entendimiento sea mucho más eficaz para el próximo paciente que vaya a tener esta transición de su cuerpo. Cuando hablamos antes de la operación, evidentemente la persona también va a vivir una sensación de bastante temor, pues una operación nunca es sencilla y siempre se vive el temor de cuánto le va a doler y qué tanto puede ser eficaz esta operación o no, porque muchas veces siempre se vive el riesgo de que la operación no sea exitosa y que la persona simplemente quede ahí. El psicólogo entra para formar parte de este proceso que se vuelva mucho más llevadero para la persona y que las ansiedades, las depresiones y cualquier otro tipo de síntoma psicológico no se llegue a agravar y no se vuelva mucho más entorpecido todo este proceso al respecto de la operación y para la familia. Porque muchas veces todo este proceso de sentidos de vida se llegan a romper por completo. Durante y después de la operación, el psicólogo entra para hacer que la persona esté bien entendida con su nuevo cambio de cuerpo, porque muchas veces cuando es un órgano que no es visible es mucho más llevadero, pero cuando es un órgano que es mucho más visible, la aceptación para la persona que acaba de vivir este cambio llega a ser bastante paulatino y a veces un proceso que dura bastantes años y eso puede llegar a ser bastante frustrante y deprimente para la persona. El psicólogo, con muchas herramientas que tienen que ver con psicologías que son basadas en la ciencia, como la cognitivo-conductual, ayuda al paciente para que comience a asimilar su nuevo cuerpo y cómo es que esto no va a desencadenar una vida peor a lo que ya estábamos viviendo. El sitio web de ciencia e investigación PubMed nos dice que los trasplantes de corazón generan alteraciones de identidad, integridad corporal e interconexión. Explican que el 30% de los receptores de trasplantes de corazón informan de problemas emocionales persistentes o episódicos posteriormente al trasplante. Con este fin, nuestro equipo teorizó que el trasplante cardíaco introduce nuevas preguntas urgentes sobre cómo el paciente incorpora un corazón trasplantado en su sentido de sí mismo y cómo esto afecta a su identidad. Muchas veces en este estado la persona, por más que ella se haya dado cuenta que logró vivir y poder seguir adelante, no impide que se desencadene muchos otros miedos nuevos que antes la persona no portaba. Pues si dimensionamos, tal vez en este punto, si hablamos de una persona que estuvo al borde de la muerte, dimensiona que la vida es bastante delicada. Y sí, tal vez la persona tiene un nuevo corazón y fue trasplantado con éxito y su cuerpo lo asimiló de manera efectiva.
pero la persona al momento de haber estado viviendo un estado de meses de catástrofe y tristezas y llantos a diario, hace que su nueva visión de la vida sea con mucho miedo y haga que los movimientos próximos sean con mucha cautela, a tal estado de llegar a generar tipo de fobias como la agorafobia, que es un tipo de ansiedad y un tipo de fobia que te impide salir de tu casa por el miedo exterior a que algo te pueda ocurrir. En conclusión y como reflexión, opino que la psicología, como en cualquier tipo de ámbito, siempre va a ser importante que esté ahí de por medio, como un ayudante, como un ancla para poder hacer que las cosas sean mucho más llevaderas y menos catastróficas. Recordemos que cuando hablamos de psicología no solamente hablamos de las emociones, sino también hablamos de una explicación de cómo la persona puede llegar a vivir un estado de vida mucho más estable a como antes estaba haciendo. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación y espero que sea bastante ayuda para sus próximas investigaciones psicológicas en la escuela. Nos vemos, que estén bastante bien.